Más de 4.600 clínicas o profesionales de la salud están cerrando por no adaptarse al mundo digital. Digamos que tenemos doctores que tocan un techo, por ejemplo, de facturación como de 150, 180 millones, y digamos que la pregunta que nos hacemos es cómo ya seguimos escalando, cómo seguimos creciendo. Hay diferentes estrategias que se implementan, por supuesto. Que sea, digamos que el valor que me cuesta a mí traer un cliente, va a decir cualquier cosa, son 600.000 pesos. Si ese cliente refiere a 6 o refiere a 5 más, al menos, Sí. Ese valor automáticamente baja a 100.000. La mejor manera de uno escalar una compañía no es solo con clientes nuevos, sino también con clientes recurrentes. Entonces, ¿cómo cuida usted los clientes recurrentes? Y claro, ¿cómo construye usted estrategias para atraer constantemente clientes nuevos? Pero usted sale de consulta y usted es un empresario, sea lo que sea, usted al final de mes tiene que hacer un cierre del mes, Sí. tiene que saber cuántos pacientes vinieron, cuántos cancelaron, cuántos faltaron a una cita. ¿Cómo ¿cierto? creen Y eso- ustedes que una clínica pueden aumentar sus ingresos sin invertir más en publicidad? Bueno, muchachos, ahora sí vamos a empezar, y es que vamos a tocar aquí una problemática principal que existe en el mundo médico, y es más de 4.600 clínicas, consultorios y profesionales de la salud han cerrado sus espacios por no adaptarse al mundo digital. Y eso es lo que queremos tocar, dándole a entender al cliente no solo la importancia, o a los doctores, de conseguir clientes nuevos, sino de mantener al cliente. Muchachos, les doy la bienvenida, feliz aquí este espacio de que estemos juntos. Gracias, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Súper. Muchachos, me encantaría aquí contarles un poquito quién es Juan David, quién es Jaime, y aquí toda la información que les vamos a compartir a todos los doctores, profesionales de la salud. Listo. ¿Qué empiezo yo? Bueno, yo soy Juan David, conozco a Esteban ya hace unos años, coincidimos varias veces en el colegio casi, y hemos entablado, pues, digamos que con todo este tema, nos encontramos en un mundo de la tecnología y específicamente en la salud. Y fue una conexión muy bacana porque creo que los dos teníamos como una necesidad muy puntual. Yo desde la parte muy específica de buscar quién me ayudaba en temas de redes, en mundo digital, y creo que vos también buscando una forma de llegar a alguien como con esa cercanía a la tecnología y en un sector, en un nicho que, pues, que realmente es el mismo, que es precisamente el tema de la salud. Sí. Pues digamos que hago parte, pues, de Viva, ¿cierto? Yo soy el director operativo de Viva. Actualmente, pues, digamos, claramente encargado, pues, como de toda la operación. Y pues nada, estoy muy feliz aquí de poder compartir este espacio con vos. Creo que va a ser muy nutritivo para las personas que nos ven, que nos siguen, y a las personas realmente a las que estamos llegando. Nada, como que eso. Vinimos a entregar valor acá, muchachos, ¿sí o no? Jaime, ¿usted quiere compartir qué es Viva? ¿Qué hacen ustedes en Viva? Claro, bueno, de nuevo gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Correa, fundador de Viva. Nosotros somos una empresa de base tecnológica que hemos trabajado el problema, digamos, en general de cómo llevar la tecnología a los pacientes y cómo articularlo, digamos, a la prestación de servicios de salud. Digamos que ahí es donde cabe directamente las clínicas, los consultorios, los médicos, y cómo generamos valor, yo pienso que al sistema mismo, a la forma de prestar el servicio, muy enfocado desde el paciente. Hemos venido, digamos, iterando diferentes soluciones y diferentes aproximaciones a eso. Hay muchos retos en el sector salud, tanto, digamos, del sector mismo, de la prestación del servicio, pero también de poder involucrar tecnología y, digamos, hacerlo más, yo diría que en muchos aspectos eficiente, en otros aspectos más humano, porque, digamos, el objetivo también de la tecnología es poder superar problemas como la masividad de las necesidades de salud, y poder, digamos, aprovechar la tecnología para eso. Entonces, la idea es como conversar un poco de eso y pues, desarrollar y que, digamos, los temas que toquemos les sirvan a todos los médicos y a todos los consultorios. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de cómo empezamos ahorita este espacio, y es que más de 4.600 clínicas o profesionales de la salud están cerrando por no adaptarse al mundo digital? ¿Qué opinan ustedes de esto? Mira, pues yo creo que en este mundo de la salud, pues yo creo que es un mundo aparte, digo yo. Uno
Digamos que a veces los médicos en un mundo muy específico y muy metidos allá, eso de hecho lo venimos viviendo desde la pandemia. Realmente, ¿quién eran los más, pues los que se tenían que arriesgar, los que tenían que salir, digamos, a salvar el mundo de alguna forma eran precisamente los médicos? Creo que fueron los únicos que no pararon realmente como su operación como tal. Antes se les aumentó. Y digo ese contexto es más porque siento que al estar como tan en ese mundo específico de ellos, tienden a no aferrarse a las nuevas cosas que vienen, pues digamos las tendencias, las tecnologías nuevas, y muchas veces también por desconocimiento, por miedo, pero pues muchas veces porque dicen como no, yo me tengo que enfocar específicamente en lo que hago, que es atender a mis pacientes y ya, ¿cierto? Y eso se ve reflejado también y siento que con las conversaciones que he tenido es como con ese miedo a la tecnología, ese miedo que no, yo no sé mucho de eso, más bien yo sigo como voy, ¿cierto? Sí. No me salgo como de mi espacio y así como voy estoy bien, ¿cierto? Y cuando no, ya se dan cuenta que como iban, no iban tan bien, es Sí. cuando ya digamos los aplastó el mercado. Los ¿cierto? aplastó, de acuerdo. Y se los llevó ese mar de todos esos médicos que sí, que vienen en una nueva ola, que se dejan convencer como de gente como Sawi y que entienden que realmente tienen que aferrarse a las nuevas tendencias. Sí. Yo creo que eso es un tema que todos los profesionales tienen que adaptarse, porque bien o mal lo que tú decías, Wanda, el que no se adapte a toda la tecnología, a todo el crecimiento, a toda la oportunidad que hay en este momento, simplemente va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ujú. ¿Qué opinas tú, Jaime? Sí, como lo decía Juan, pues digamos que una cosa netamente de mercado y creo que ha pasado en todas las industrias. Así es. Hace unos años, no sé, la industria del transporte vio lo mismo, la industria, digamos, la industrialización cambió La era industrial, el correcto. juego, digamos, de la producción, por ejemplo, de bienes de consumo. Así Ahorita posiblemente todo el 90, el 95% de las cosas que tenemos en nuestra casa es de China, Sí. cosa que hace 100 años era imposible contemplarlo. Aquí pasa lo mismo. Vemos que en el sector de la salud ya no es el juego local, ya no es el médico que conoce mi familia, sino que es cualquier médico, de hecho de cualquier parte del mundo, y necesariamente hay que involucrarse con la tecnología, porque Así es. eso digamos que fuerza a que sea necesario eso. Justo, muchachos, ahorita detrás de cámaras hablábamos de un tema que es muy importante y es la construcción de marca. Porque cuando un profesional que ofrece servicios o una compañía que ofrece productos se posiciona como marca y referente en el mercado, sus ventas se van a hacer mucho más sencillas. Y yo creo que es hacerle entender al doctor de que el marketing, claro, lo abraza como diferentes cosas que ellos pueden ejecutar, pero es muy importante uno poder construir un buen plan que le permitan a ellos ser visibles ante la sociedad, ante las personas, y asimismo generar cada vez muchos más interesados, ¿cierto? Nosotros aquí hablamos como de 3 puntos importantes para uno construir como un buen sistema de marketing, que es construya marca, genere buenos canales de prospección y fortalezca la venta, ¿cierto? Digamos que cuando usted empieza a fortalecer los 3 va a ser muy importante, pero a medida de que usted va creciendo, usted también se va a enfocar muchísimo en todo lo que es posicionamiento de marca, porque entre a usted más lo conozcan, más le compran. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Total. Súper. Sí, de hecho, ese fortalecimiento, digamos que yo lo veo desde un punto en el después de, ¿cierto? Como que hoy creo que pasa en cualquier industria, como lo decíamos ahorita, todo empieza desde una venta, ¿sí? Y no, la venta no es en el momento del cierre, sino todo lo que usted tiene que hacer por detrás. Todo ese ¿sí? embudo. Entonces, pues lo digo como a modo personal y es, bueno, para yo poder ir a cerrar, por ejemplo, un médico al que yo le venda mi producto, ¿qué tengo que ir a hacer? ¿Cómo le llego? ¿Tengo que levantar un teléfono a llamarlo todos los días? ¿O tengo que ir a buscar quién me grabe, Sí. cómo monto un videíto, quién me enseñe pauta, ¿cierto? Como que hay muchas cosas por detrás que empiezan a hacer esos push en la gente para uno poderle recordar quién es Viva, quién es Sawi o quién es cualquier empresa, ¿sí? Correcto. Y no solo es, o sea, como que ese es el primer paso del camino. Ya después de que vos le vendés algo a un médico o en cualquier industria, vos lo tenés que convencer de que la decisión que tomó fue la mejor, ¿sí?
Y ahí me uno nuevamente a lo que estamos hablando de cómo se fortalece mi marca, respaldándola con lo que yo vendí, ¿cierto? Sea un producto, sea un servicio, y que ese servicio, ese producto sí fortalezca lo que ese vendedor Sí. vendió, ¿sí? Y que eso perdure en el tiempo. Pues digamos que lo más sencillo, y lo hablo también como desde las tecnologías, estamos acostumbrados a que muchas veces, por ejemplo, lo que más se ve en tecnologías, pues en este mundo son las aplicaciones móviles, por ejemplo. Usted una aplicación móvil no la puede medir por descargas, ¿sí? Todo el mundo tiene descargas. De Sí. hecho, ¿cómo empezaron las grandes empresas? Dando beneficios si usted iba a descargaba una aplicación. ¿Cómo fortalece usted la marca para que usted nunca borre esa aplicación de su celular? Sí. Es lo más difícil de mantener, ¿cierto? Entonces es lo mismo con un producto, con un servicio, con una venta, con cualquier cosa que nosotros entreguemos, y es como nosotros, bueno, mira todo lo que hiciste para poder vender, ahora cómo haces para que ese personaje no se te vaya. Sí. ¿Cómo haces para que él realmente confíe en tu marca? Muy importante. Yo creo que ahí está pues como el secreto. Muy importante. ¿Vos quisieras decir algo, Jaime, ahí? De pronto agregar un tema más hacia, digamos, los médicos y los consultorios, y es también un tema de mercado, y es finalmente pacientes hay, ¿cierto? Hay necesidades claramente ahí. La pregunta es uno cómo las canaliza hacia uno, porque pues digamos que ante una oferta, perdón, una demanda infinita de necesidades médicas y de salud, la pregunta para el que está detrás, si está ofreciendo los servicios de salud, es ¿y cómo hago que ellos vengan a mí? Sí. Y es parte de lo que mencionabas ahora, tener ese plan, estructurarlo, tener los canales, y como decía Juan, listo, ya cuando llegan, ¿cómo los mantengo? Que ese es como la siguiente fase, digamos, Sí. de ese plan. Vamos a hablar de algo porque me parece como muy interesante ese punto, y es, ya hay doctores, ya hay clínicas que tienen clientes, tienen pacientes constantemente con ellos, ¿cierto? Digamos que tienen un canal de marketing fuerte que está trayendo constantemente clientes nuevos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo hago para que un cliente que anualmente me deja, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, me deje 5, me deje 6? ¿Qué les podemos decir, por ejemplo, a esos doctores? Listo, mira, yo tengo muchas conversaciones, de hecho, pues como con los doctores que he podido conversar, claro. ¿Qué veo yo? Digamos, ellos tienen unas necesidades muy latentes, y es, bueno, tengo que traer médicos. ¿Cómo atraigo la demanda? Lo que decía Jaime es, ¿cómo atraigo la demanda hacia... tengo que traer pacientes, perdón. ¿Cómo atraigo la demanda hacia mí? ¿Sí? Ahí hay todo un mundo. Ahora, vos nos tocas un tema de cómo mantengo a esos pacientes. Yo siempre lo he dicho, y lo digo también desde la parte tecnológica, por la experiencia que hemos tenido, y yo digo que el secreto está en la personalización, ¿sí? Sí. ¿Y a qué me refiero con la personalización? Y es que vos realmente, pues, digamos que te sientas cuidado con lo que a vos te interesa, ¿sí? Si yo soy un paciente que soy, no sé, tengo problemas de hipertensión, o soy un paciente oncológico, vos no me tenés que venir a hablar de, no sé, de fútbol, pues, o de cualquier otra cosa. Yo necesito que vos me hables de mi enfermedad, ¿sí? Necesito que yo verdaderamente sienta que vos me estás cuidando. Sí. Y ahí es donde nosotros con la tecnología, y es como un tema ahí como medio raro, porque nosotros queremos humanizar con tecnología. Entonces eso a veces suena como raro porque, uy, qué contradicción, ¿sí? Pero es cómo humanizamos las cosas para que realmente se sientan cercanas, ¿sí? Y ahí es cuando toca el tema de la personalización, y es, venga, usted me interesa, usted se hizo un proceso conmigo, usted se hizo un trabajo de ortodoncia, usted se hizo una cirugía plástica, ¿sí? No es que usted vino y me pagó y ya, ¿cierto? Venga un control cada 6 meses, cada 3 meses. Es importante para usted, es importante para mí, ¿sí? Sienta que yo, más allá de ese lugar donde usted vino y se hizo las cosas, es un lugar donde usted puede entrar en confianza y lo vamos a cuidar, ¿sí? Sí. Y eso indirectamente, hablando ya, digamos, de la parte de atrás, que es el ingreso del médico, pues también va en la misma línea, ¿cierto?
Ujú. O sea, si yo cuido a mi paciente se siente bien conmigo, pues voy a hacer lo posible para que ese paciente no se vaya al consultorio de lado, Sí. al médico que conoció, al médico que tal. De acuerdo, digamos que hoy en día, pues el que es cliente final o paciente, por ejemplo, va a poder ver como muchas opciones, porque nosotros entendemos de que este mundo digital crece y crece. La gente consume más redes sociales de lo que está hablando con su hermano, su familia, ¿sí o no? Y todo el tiempo está viendo promociones, beneficios de doctores, de personas, ¿cierto? Que digamos que puede ser muy fácil que una persona, si normalmente suele ir a donde un doctor, lo cambie, ¿cierto? Es muy fácil cambiar al odontólogo, es muy fácil cambiar al doctor estético, es muy fácil cambiar, ¿cierto? Porque si yo veo algo en una persona o en una publicidad que me llama la atención de algún otro doctor, probablemente pues yo voy a querer averiguar e intentar algo diferente, ¿cierto? Entonces yo creo que las aptitudes que debe de construir un doctor, claro, es mucho como esa parte humana de tener ese contacto con ellos constantemente. Y uno entiende de que humanamente uno tampoco tiene la capacidad, y los doctores no tienen la capacidad, porque pues imagínese usted estar constantemente hablando con las personas, mandándole un mensaje, es complejo, ¿cierto? Digamos que hay cosas que se las da mucho la historia clínica, porque de pronto les da recordatorios de cuándo vuelve el paciente y demás, pero ya hay softwares y sistemas desarrollados para apoyar mucho como este tipo de fidelización, ¿cierto? Porque la mejor manera de uno escalar una compañía no es solo con clientes nuevos, sino también con clientes recurrentes. Entonces, ¿cómo cuida usted los clientes recurrentes? Y claro, ¿cómo construye usted estrategias para atraer constantemente clientes nuevos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tal cual. Totalmente de acuerdo. Digamos que frente a eso hay algo que es precisamente lo que viene cada vez escalando y creciendo mucho más, que se escuchan de dos cosas aquí como muy latentes, que es CRM y PRM, ¿sí o no? Para no volvernos muy técnicos y digamos no jugar aquí con mucho tecnicismo, digamos que un CRM es algo que todas las compañías, clínicas y doctores deberían de tener. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir que cada que llegue un prospecto nuevo, una persona interesada, pueda hacer un buen manejo y pueda tener un buen seguimiento. Porque, ojo, muchas veces aquí hay algo que los doctores no entienden, y es que una venta de servicio se genera con 8 o 12 contactos. Normalmente las compañías o los doctores sueltan ese prospecto en el segundo, en el tercero o en el cuarto. No tenemos, no hay, no existe la capacidad de hacer como un buen contacto recurrente con el cliente hasta llevarlo hasta la venta. Por eso es importante un CRM para que puedan tener esa guía, ¿cierto? Ahora, un PRM, digamos que es, ustedes me corrigen muchachos, la oportunidad y la facilidad de que cuando un cliente ya estuvo o un paciente ya estuvo en su consulta con un procedimiento, también se tenga la facilidad de que se esté en contacto constante con él, para que no solo sea un paciente de una vez, sino que sea de forma recurrente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tal cual. ¿Qué tipo de estrategias se utilizan para mantener como al cliente fiel y leal? Bueno, según lo que mencionabas, digamos que precisamente las siglas, y digamos en el mundo tecnológico, la diferenciación de lo del CRM y lo del PRM, pues es algo muy simple, es ver el perfil digamos, del paciente cuando llega al consultorio o cuando tiene el primer contacto con el consultorio. Hay un tema de transacción, y por eso es cliente, la sede del CRM. Y la transformación hacia eso es que una vez toca tu consultorio, una vez que vos ya tenés un primer servicio, pues también cambia tu interacción con él. Ya no es solamente un cliente, un prospecto, sino que es tu paciente, Sí. en términos de la atención que yo le doy. Y a partir de eso es como, no sé, una cosa es la novia y luego es la esposa. Sí. Mira que es solamente ya el pasar como digamos ese umbral, Sí. la relación es completamente diferente. Y aquí pasa lo mismo. La tecnología, y en este caso digamos las plataformas, se enfocan a ver al paciente a partir del PRM de otra manera, a entender, digamos que a partir de la historia clínica, por ejemplo. Sí. Ya no solamente sabes que tiene una necesidad, sino que tiene una historia clínica con vos. Hay unos datos que vos ya conocés, hay una profundidad.
Y precisamente lo que consultabas es, listo, a partir de ese momento vienen estrategias de, podríamos decir, de fidelización o de retención, y hay una métrica que en tecnología se usa mucho para todo lo que son aplicaciones y demás, que se llama stickiness, y háganse de cuenta, es como si fuera qué tan pegado está a mí ese paciente, o qué tanto me usa, qué tanto, digamos, yo le genero valor desde la consulta, y no solamente desde la consulta puntual ese día que fue, sino como él después, cuando tiene una necesidad, o inclusive otras personas tienen una necesidad similar a la de ese paciente, lo primero que se acuerdan es, ve, yo fui a la consulta, me fue bien, me hicieron esto, me hacen seguimiento, están pendientes de mí, etcétera. Y finalmente es, utilizando la tecnología, Claro. desplegar y desarrollar todas esas estrategias. Así como vos mencionabas ahorita, como 3 cosas a tener en cuenta para poder traer clientes y pacientes a mi consulta, pues aquí también es listo, hay que hacer un plan de fidelización, hay que hacer un plan de nutrición, hay que hacer un plan de cuidado. Por ejemplo, ya en el tema médico y desde el punto de vista pues clínico, un paciente tiene sentido digamos, en la atención, y es porque pues hay algo que hay que resolver, Sí. o hay una condición que hay que mejorar, o hay una Sí. condición que hay que mantener, ¿cierto? O que es una transacción claramente, pero en el tiempo se vuelve mucho más importante para el paciente. Sí, súper. Aquí hay un tema que me parece como interesante, y es escalar tu práctica médica, es como escalar una compañía. Tú eres una marca, ¿cierto? Todos los doctores que nos ven son una empresa, y asimismo hay diferentes estrategias en cada etapa en la que uno se encuentre para cada vez escalar muchísimo más, ¿cierto? Esto es un tema de que, claro, en el punto en el que usted esté, usted debe entender que uno necesita diferentes herramientas, entre un CRM en una etapa inicial, un PRM, por ejemplo, ya cuando esté generando como esa fidelización y esa escalabilidad, porque a la larga, muchachos, ¿a quién le recomendamos, por ejemplo, un PRM? ¿A qué tipo de profesionales, clínicas? Tiene que ver mucho, de hecho, con el tema de la escalabilidad, digamos que voy a ir un poquito atrás a lo que estábamos conversando ahora. La pregunta de cómo fidelizo a mi paciente, pues la respuesta es muy simple. Yo creo que es haciendo un buen servicio, ¿cierto? Sí, Si yo tengo un buen servicio, pues el paciente va a estar fidelizado, y aparte de eso el paciente va a recomendarme, pues porque le fue bien. sí, Ahora, lograr eso en volumen es muy complejo, que creo que nos pasa a todas las consultorios, clínicas, a los hospitales. Una cosa es fidelizar a 3 pacientes en el mes, otra cosa es fidelizar a 30 o a 300. sí, Cuando la escala sube, el problema es el mismo, pero el cómo es muy diferente. sí, sí. ¿Qué es lo que Sí. decías ahora? Un médico puede Súper. mantenerse pendiente de 3 pacientes. Un médico de 30, no sé, de 300 ya no le da. No, O sea, no ya es tiene imposible. O sea, ya No hay olvídese, manejo no humano. va a ocurrir. Sí. ¿sí? Ni la asistente tampoco. Ni la No, asistente, y ahí ¿cierto? tenga Ni la 2 o 3. asistente, o sea, no va a Correcto. ocurrir. Entonces ahí es donde la tecnología tiene que ser el aliado. Sí. Porque la tecnología es un habilitador de escala, es un habilitador de volumen. Y pues necesariamente es el punto donde hay que utilizar las herramientas disponibles. Así como vos decías ahorita, para poder traer un paciente a mi consulta, o para traer un cliente a mi consulta, necesito 12 contactos. Sí. Misma situación. Sí. El médico no va a poder hacer 12 contactos de todos los posibles pacientes que hayan. Sí. Necesita pauta, necesita todas esas herramientas para poderlo escalar. Saben, muchachos, que con qué nos encontramos mucho. Digamos que tenemos doctores que tocan un techo, por ejemplo, de facturación como de 150, 180 millones. Y digamos que la pregunta que nos hacemos es cómo ya seguimos escalando, cómo seguimos creciendo. Hay diferentes estrategias que se implementan, por supuesto. Pero los doctores normalmente no suelen trabajar una estrategia de fidelización totalmente fuerte. Lo hemos visto con muchos doctores. Nosotros teniendo la oportunidad de trabajar con más de 200, 300 especialistas de la salud, entre clínicas, profesionales y demás, hemos visto que el enfoque está mucho en el cliente nuevo. Pero, por ejemplo, el paciente que ya es de ellos, digamos, no suelen hacerle ese trabajo como de forma constante. No hay un trabajo con ellos a lo mejor de fidelización, de un tema de referidos, porque también son estrategias que se fortalecen referidos.
No hay un tema, por ejemplo, de email marketing, cómo mantenemos nosotros constantemente en la vida de las personas o cómo ustedes, doctores, mantienen constantemente en la vida de las personas. Porque mientras yo más información como profesional de la salud le envíe a pacientes, más voy a estar presente en la vida de ellos. Mientras más presente esté en la vida de los pacientes, más oportunidad de compra voy a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por los diferentes canales que existen, y ustedes lo dijeron, no hay capacidad humana que pueda hacer, de pronto cuando son 20 personas, 30 personas, lo que decíamos, pero si son 300 personas y ya son clínica y manejan 1000, 2000, 3000 personas, mucho menos. Aquí, ¿qué es lo que se les dice? Apóyense de la tecnología, ¿cierto? Que eso es lo que va a ayudar muchísimo más. Entonces, Yo tengo un comentario ahí, yo hablo mucho de esto con los médicos, yo les digo, usted más allá de ser un médico, pues claro, vos estás pendiente de tu paciente, va a la consulta, vos toda tu capacidad la pones en pro de ese paciente para que él se recupere, etcétera. Pero usted sale de consulta y usted es un empresario, así es. ¿cierto? O sea, usted, sea lo que sea, usted al final de mes tiene que hacer un cierre del mes, Sí. tiene que saber cuántos pacientes vinieron, cuántos cancelaron, cuántos faltaron a una cita, ¿cierto? Y eso también lo tiene que ver traducido en ingreso, Así es. que su ingreso sea mayor que sus gastos, punto, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo con ellos y les digo como, venga, es que usted, pues, si usted todo el día está en una consulta, usted se tiene que apoyar de la tecnología, porque usted no le va a dar tiempo. El ejemplo más claro que me dicen ellos es, vea, yo llego a mi casa después de todo el día en consulta a contestar los WhatsApp, a enviarle el mensajito a este paciente, recordar que la cita es mañana, ¿cierto? O la misma asistente puede empezar a hacer eso, pero es un montón de tareas operativas que realmente se pueden salvar con la tecnología. Correcto. ¿Cierto? Y eso también, eso nos pasa en todas partes, ¿cierto? Puede ser una empresa de venta de cualquier otra cosa, pero al final es lo mismo, usted necesita más ingresos que gastos. Y cómo usted hoy, que tiene una base grande de pacientes, eso lo llaman, usted cómo le hace farming a esa base de pacientes, ¿cierto? Cómo listo, ya les hizo un producto, ya el paciente es suyo, ¿cierto? Le entregó un servicio, lo que sea, es como usted le hace ver a ese paciente que usted no solo tiene que venir por eso, por ejemplo. Correcto. O sea, un paciente, el mismo ejemplo que poníamos ahorita, un paciente, no sé, en términos de odontología, vos vas, te haces tu proceso, tu tratamiento de ortodoncia, venga, recuerde que tiene que venir a hacerse una limpieza, ¿sí? Recuérdese que cada mes tiene que venir a un control. Venga, aquí ponemos un diseño de sonrisa, aquí Así hacemos es. implantes, le duele una muela, ¿cierto? Como que no solo es como listo, venís para hacerte un procedimiento, mira todo el portafolio de servicios y ahí es lo que vos decías, ¿cómo genero más ingresos o cómo genero más crecimiento en mis pacientes? No vendiéndoles por vender, sino porque es que hay una demanda, hay una necesidad, Así hay unas es. cosas que el mercado al final les están mostrando. Completamente. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cuáles creen que son los principales retos que hoy en día enfrentan los doctores para mantener pacientes fieles? Yo creo que partiendo del que hablamos ahora, el volumen, ¿sí? Digamos que entre, digamos, más necesidad de volumen haya, y que es natural, pues como en el crecimiento de cualquier consulta, la escala se vuelve algo muy difícil. Entonces, para mí sería el primero. El segundo es el valor. ¿Cómo puedo generar yo valor no solamente desde la atención misma, sino sostenerlo en el tiempo y con el reto de la consulta? Cosas muy simples es un médico, digamos que muchos de los temas de salud son de oportunidad. O sea, a mí me duele hoy algo y yo quisiera tener una consulta mañana, pero resulta que es que tengo la agenda de los próximos 3 meses en el consultorio copada. Entonces, necesariamente esa capacidad de oportunidad ahí se va a perder. Sí. Se va a perder. Y viene de jugar un poco con el tema del volumen. Entonces, volviendo pues a los retos, yo creo que de nuevo es cómo administrar el volumen o la escala y cómo generar valor. Y el tercero, creo yo, es cómo mantenerlo. Porque de nuevo, digamos que
el paciente le fue bien en tu consulta, digamos que ve un buen servicio, cómo yo propago eso en el tiempo. Y de nuevo, muchas de las respuestas a esos retos, pues parte de lo que hemos conversado hasta ahora. No sé si hay como otro reto, Juan, que... Sí, yo digo, lo conversábamos al principio, yo me uno pues a lo que dice Jaime, y es como ese miedo. O sea, el reto hoy es que un médico muchas veces está él con su asistente y ya, ¿cierto? O sea, no tiene que salir a buscar quien le ayude o Así quien le es. enseñe, ¿cierto? O sea, no hay como un conocimiento, y lo digo también, pues eso nos pasa a todos, ¿cierto? Como que, marica, yo, por ejemplo, si yo no sé de redes, a mí me da miedo publicar en redes, ¿cierto? Sí. Que tengo que salir a buscar a alguien que me enseñe en redes. Ahora, ¿por dónde empiezo a buscar? ¿Cierto? ¿Y con qué tiempo? Entonces el reto hoy es no solo hacer las cosas de tu consulta, ¿sí? Lo que decía Jaime, cómo manejo la cantidad de pacientes, cómo entrego más valor y cómo los mantengo, Sí. sino que, pues, ¿qué diría el principio médico? No, pues pongámosle eso al asistente. Sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿qué? O sea, el asistente va a llegar a un punto en el que se estalla. Sí. Sí, igual no lo va a hacer. Y entonces, ¿cómo el médico se da cuenta de que hay otro mundo Ujú. por detrás que lo puede apoyar? Sabes que yo veo algo mucho en los doctores, porque también lo vivimos mucho, y es, a ellos los capacitan para ser grandes profesionales médicos, pero no los capacitan para ser empresarios, ¿cierto? Y muchas veces también es lo que nosotros buscamos, o muchas veces no, siempre lo que nosotros buscamos también con los doctores, es darles conocimiento empresariales, ¿cierto? Entender de que hay muchos que, no sé, suelen manejar solo plata en efectivo, suelen trabajar como persona natural y no como persona jurídica, suelen huirle, por ejemplo, a pagos, claro, por transferencias, cosas como muy pequeñas que listo, ¿cierto? Es entendible, pero a la larga, ¿qué tanto quieres crecer tú realmente empresarialmente? Porque hay gente que dice, yo quiero facturar más, yo quiero crecer más, pero usted va y los ve y no tienen deseo de seguir invirtiendo, por ejemplo, en plataformas, en creación de marca, en un montón de cosas que empresarialmente sí o sí se necesitan, porque la gente cree que facturar más va ligado a gastar menos, ¿cierto? Y a la larga, entre usted más crece, también más invierte en su crecimiento, en su compañía. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, digamos que claro, ahorita hay una oportunidad muy grande y es la capacidad empresarial y el conocimiento empresarial que tienen los médicos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, digamos que la independencia del médico, bueno, digamos que eso también viene mucho del sistema de salud, de cómo el sistema de salud va evolucionando, de los cambios que está, digámoslo de esta manera, obligando el sistema de salud a hacer en los mismos profesionales, pero a la larga es enfrentarse a eso, enfrentarse a lo que decía Juan. Yo como médico me tengo que hacer cargo de mí mismo, tengo que salir al mercado, tengo que salir a ofrecer mis servicios, tengo que construir una marca. Y ahí la obligación es ser un empresario. Digamos que, y creo que pasa a cualquier, profesional que tenga o se enfrente a una situación de independencia. Es decir, que no esté trabajando, ¿cierto? Como empleado. Hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, por un lado. Y por el otro es la visión de largo plazo. Uno sí puede generar, digamos, ingresos con Muy importante. su capacidad, ¿cierto? Y, digamos, mantenerse, digamos, en unos rangos, puedo decirlo de esta manera, como iniciales. De ahí hacia adelante hay que ver más allá, ¿cierto? Como que el ser empresario también obliga no solamente a ver el ingreso del próximo mes o los próximos 2 meses, sino yo que voy a construir para el ingreso dentro de 1 año, dentro de 5 años. Y ahí es donde se empiezan digamos, a confrontar muchas de las decisiones que vos decías. Bueno, para poder generar más ingresos en el largo plazo tengo que tener un plan, tengo que estructurar mi compañía, tengo que ser una persona jurídica, tengo que tener un equipo, ¿cierto? Tengo que tener asistentes, tengo que tener otros médicos que me apoyen. Y eso ya lo obliga
a resolver otro tipo de problemas necesariamente. Entre esos, parte de los que estamos hablando acá, ¿cierto? Como, listo, tengo que tener tecnología, tengo que apoyarme en algo, tengo que pensar en escala. Entonces yo creo que viene mucho de ahí, de cómo no solamente, y que es un reto, para el profesional de la salud no solamente resolver lo que es su conocimiento, sino al enfrentarse a la independencia, cómo también tengo que resolver todo lo que hay alrededor. Y de nuevo, es algo muy recurrente, pues eso pasa en cualquier industria, en cualquier tipo de profesional que salga, digamos, al mercado a ofrecer servicios, se va a enfrentar con la misma problemática. Entonces aquí yo creo que un poco el mensaje es abrazar eso, ¿cierto? Como saber que esa es la realidad y que hay maneras pues de resolverlo, sin duda. Sí, súper. ¿Tú quieres decir algo, Juan, al respecto? está súper bien. Digamos que ahorita mismo los profesionales de la salud, una invitación que les hacemos es seguir fortaleciendo mucho su conocimiento empresarial. No solo cómo se capacitan desde esa parte médica, sino que como decías, por ejemplo, tú ahorita, Juanda, cuando una persona sale del consultorio entiende que tiene que tener, o sea, a la larga, claro, unos gastos, un ingreso, ¿cierto? Hacer precisamente como un balance, cómo fue su mes, si le fue bien, si le fue mal. Entonces tiene la oportunidad, porque muchas veces creen, no, yo voy a montar mi consultorio y ya. Pero detrás de esto hay grandes retos que nosotros sabemos que siempre lo invitan a uno y a ellos a que cada vez sean mejor, ¿cierto? Y tengan un mejor crecimiento. Entonces, fascinante eso. Bueno, muchachos, aquí, ¿cómo creen ustedes que una clínica puede aumentar sus ingresos sin invertir más en publicidad? Sí, pues esa pregunta, pues yo creo que sí o sí tiene que haber una inversión en publicidad, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, hay un tema como de remarketing, de hacerle push a ese paciente que no se ha convencido, ¿cierto? De poder llegar más a ellos. Y ¿dónde se resuelve como ese problema? Y es, bueno, vos ya trajiste un montón de gente, ya hiciste la tarea más, pues para mí una de las tareas más difíciles que es precisamente traer la gente y es esa prospección, sí. eso, la prospección, el cierre, que se dé el evento como tal y es, bueno, vos tenés un montón de gente nueva por traer, pero también te tenés que dar cuenta que tenés una base grandísima de pacientes muy valiosa que ya creyeron en vos por primera vez, ¿sí? Lo más difícil es que tomen esa primera decisión y es, bueno, así como yo traigo gente nueva, ¿por qué no converso con los que ya tengo? ¿Cierto? Es mucho más fácil vos hacerle una llamada a una persona que ya conoces a una persona que jamás en la vida ha sabido de vos y que te tenés que presentar, ¿cierto? Entonces es, venga, tengo algo súper valioso que está acá, está ahí quieto, ¿sí? Y estamos hablando específicamente de la base de los pacientes, está ahí quieta, ¿por qué no voy y le hago algún seguimiento? Sí. Venga, ¿cómo está el paciente? ¿Qué tiene? Cuénteme. Sí. Venga, un control. Venga, ¿cómo va todo? ¿Sí? Y ahí es donde llegamos no solo, pues claro, a decía ahorita Jaime, la demanda es infinita por fuera por una necesidad específica que es un tema de salud, ¿cierto? Pero vos ya tenés algo que hiciste un recorrido, no lo eches a la basura. Andá, hacerle seguimiento, llegarle con un push, mandarle un mensajito, feliz día a la mujer, feliz día a la madre, ¿cierto? Feliz Navidad, ¿sí? Y esto es con todo lo que hablamos de cómo creamos marca, ¿sí? A ver, vi el loguito, me mandaron feliz día a la mujer, vi el loguito, me mandaron una felicitación de cumpleaños, Sí. voy ahí, voy a hacerme una limpieza, voy ahí, ve, y yo que tengo un dolorcito por acá, voy a ir a revisar, ¿cierto? Como que son cosas que se tienen que apalancar pues de eso. Ahora, eso en la vida real es muy difícil, ¿sí? Por lo que estamos hablando. Si vos tenés un equipo que está enfocado en hacer llamadas para traer nuevos pacientes, en hacer tareas administrativas, en agendar consultas, etcétera, ¿quién va a hacer lo otro? ¿Sí? Entonces no es solo eso, como llegar a ese tope de uy, sí, estamos facturando demasiado, como empezamos a crecer más, Sí. no hay más capacidad, venga, la tecnología nos va a ayudar a hacer eso otro. Y es precisamente, digamos, lo que nos enfocamos nosotros.
Para complementar, hay una métrica que se usa mucho en el mercado y es que dicen que cuesta de 5 a 10 veces más traer un cliente nuevo que retener uno. Así es. Esa métrica es desde el costo. Entonces, para responder un poquito a tu pregunta, esa métrica a la inversa también es una métrica desde el ingreso. Es 10 veces, no hay 10 veces más potencial en un cliente actual que en un cliente nuevo. ¿Cierto? Sí. En principio, porque lo que cuesta traerlo, ¿cierto? Sí. Y yo creo que, entonces, si uno ve el presupuesto, digamos, de inversión que tiene cualquier consultorio, cualquier IPS, es muy probable que la inversión, si la vemos en términos de marketing y de fidelización, sea desproporcionado según esa métrica. Sí. Entonces yo creo que ese es como el primer punto, si fuéramos coherentes con la métrica, pues si gastamos 100 pesos en marketing, deberíamos estar gastando, de marketing de nuevos clientes, deberíamos estar gastando 500 en fidelización, y los 500 de hecho nos van a generar más ingresos que los 100 que estamos gastando acá. Interesante. Eh, Sí. Entonces yo creo que es un poco la invitación a eso. La invitación es a cómo desde inclusive el presupuesto nos ponemos serios con, bueno, cómo vamos a invertir en fidelización. Muy importante. ¿Sí? ¿Y qué es invertir en fidelización? Parte de lo que hemos hablado, y es campañas de acompañamiento. Y bueno, ahí digamos que partiendo de eso, de hecho hay muchas oportunidades. Nosotros hemos trabajado, digamos, en diferentes actores de los sistemas de salud. Hemos trabajado con IPS, con EPS, hemos trabajado con industria farmacéutica, de nuevo muy cercanos al paciente. ¿Y qué vemos ahí? Muchos dolores. O sea, el paciente, el que está del otro lado de la consulta, el paciente generalmente requiere muchas cosas. Entonces, una forma, digamos, de invertir en nuestros pacientes cuidándolos. Es fundamental que siempre en las compañías, pues y los doctores, clínicas, consultorios y demás, siempre presupuesten como estos dos rubros, ¿cierto? Porque es fundamental todo el tema de, claro, fidelización, como todo el tema de prospección y clientes nuevos, porque igual va a llegar a un punto, sea que trabajen solo una sola, va a llegar a un punto que también se van, ¿cierto? Ejemplo, si trabajan solo fidelizar clientes o si trabajan solo prospectar clientes nuevos, en algún momento van a ver la necesidad de fortalecer nuevamente uno de los dos canales, ¿cierto? Entonces digamos que la invitación siempre es a que trabajen como las dos y la potencialicen en el punto en el que estén, porque mientras mejor lo hagan, mucho mejor. De hecho, el invertir, o sea, si uno ya tiene, digamos, un presupuesto en ventas nuevas, ¿cierto? Y en marketing inicial, el invertir proporcionalmente en temas de fidelización es también como garantizar la inversión anterior, ¿cierto? Porque de nada sirve Correcto. que yo tenga un montón de gasto en traer un montón de pacientes que a su vez se justifican porque llegan y porque se van a mantener el tiempo y yo no los mantenga, ¿sí? Entonces es como que es una garantía, ¿cierto? Como que muy importante. ese ciclo, y lo mismo al revés, o sea, si usted se queda solamente, tiene dos pacientes y se queda fidelizando los dos, pues no va a ser Así mucho, es. ¿cierto? Necesita siempre tener los dos, el motor detrás de marketing generando. No, y sabes nuevos. que, Jaime, vos tocas ahí un tema muy importante porque digamos que el marketing a la larga también se rentabiliza mucho más, no solo cuando el paciente llega por primera vez, ¿cierto? O el cliente llega por primera vez, sino lo que ustedes dicen, cómo hacemos que ese paciente que llegó por primera vez por marketing siga comprando a lo largo de los años, ¿cierto? Porque Siga refiriendo, que siga viene la estrategia refiriendo, correcto. de referenciación. ¿Cuánto cuesta? O sea, si lo que sea, digamos que el valor que me cuesta a mí traer un cliente, va a decir cualquier cosa, son 600.000 pesos. Si ese cliente refiere a 6 o refiere a 5 más, al menos, Sí. ese valor automáticamente baja a 100.000. Así es. ¿Gracias a qué? A un esfuerzo que yo le hice solamente a ese punto, solo que ese punto me trajo otros 5. Y muchas veces los doctores no entienden eso, porque calculan el marketing es, bueno, ¿cuánto invertimos este mes y cuánto vendimos? Pero si usted lleva esa métrica a lo largo de un año, usted se da cuenta que el marketing termina siendo muchísimo más rentable de lo que usted calculó en un primer mes, ¿cierto? Que eso es fundamental. ¿Vos, Wanda, querés decir algo con eso? De hecho, yo siempre pienso mucho es en lo que representa un médico para una persona, ¿sí?
Y lo veo mucho porque, pues, digamos que yo vengo de una familia que es toda llena de médicos y lo que más me ha parecido bacano de ellos es cómo tratan a sus pacientes, ¿cierto? Y lo más bacano es que muchas veces cuando hablo con otros médicos y que de hecho los conocen, dicen, no, es súper buen médico, es no sé qué. Entonces, como que un médico no es como cualquier persona en la vida de pues de otra persona, ¿cierto? Como que realmente representa y hace un peso grande en la vida y casi que, o sea, palabra de médico, palabra de Dios, ¿sí? O sea, el médico a usted dice, tenés que hacer esto, tenés que tomarte esto y muchas veces es, listo, médico, yo hago eso, ¿cierto? Yo hago lo que usted me diga que hace, usted es el que sabe, ¿cierto? Entonces, como que esa confianza y ese valor que le transmite el médico a una persona hace precisamente que esa persona lo riegue. Sí. Ahora, puede ser el mismo al contrario, ¿cierto? Como que si te fue horrible en la consulta, pues claramente no lo vas a recomendar. Entonces, como que estamos hablando del valor del médico, de que desde su misma labor ya él fideliza. Entonces, ¿cómo le ayudamos a multiplicar esa fidelización? ¿Sí? Y es con todas estas herramientas pues, que estamos hablando. Correcto. Yo les hago una pregunta, muchachos. Yo sé que, digamos, el tema digital es el mundo de ustedes porque constantemente lo están viviendo. Pero digamos que antes ustedes solían utilizar como métodos de prospección, pues llamémoslo así, que se utilizaban antes, ¿cierto? Como mucho el volante, mucho la asistencia como eventos que no deja de ser importante. ¿Qué opinan ustedes de esto y cómo creen que se está transformando? Es decir, la gente que antes, porque hay muchos doctores que también como que son muy tranquilos porque dicen, no, yo tengo mi canal donde una persona me entrega como unos volantes o estoy en algunos ascensores de centros comerciales, pero ¿cómo opinan ustedes que esto se está transformando y que cada vez el mundo digital también te permite tener canales de prospección mucho más fuertes? Bueno, digamos que con la experiencia que hemos tenido, como que claramente a uno la era digital, el marketing y todo esto le abre la mente de una forma, pues a modo personal, de una forma increíble, ¿sí? Sí. A nosotros estábamos, por ejemplo, acostumbrados a hacer siempre contactos muy uno a uno en canales como LinkedIn, llamadas en frío, eventos, ¿cierto? Que no dejan de ser malos, pues claro, valga la aclaración, lo seguimos haciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos este otro mundo y nos damos cuenta que inclusive por menos valor, menos inversión, Sí. llegamos a más personas, ¿sí? Nos cambian el chip completamente, ¿sí? Entonces, mientras yo me demoro 1 a 2 horas llamando o contactando a 3, 4, 5 personas, por detrás hay una pauta que le está llegando a 1.000, 2.000, 3.000 en un día. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando uno ve esos números, dice, wow, pues, o sea, ¿y qué me demoró eso? Claro, hice un video, hice unas cosas, me referencié, me junté con gente que realmente sabe, pero mira que multipliqué eso ni siquiera sé cuántas veces. ¿Sí? Entonces, como que a uno le cambia la perspectiva realmente de lo que es el mercado. Sí. Que hablábamos ahorita, si la demanda es infinita, Sí. pues vos cómo vas a hacer para llegar a esa demanda infinita, Sí. ¿cierto? Y desde tu casa con un teléfono o tenés un call center gigante llamando gente que funciona, y no quiero decir pues como que no funciona, o tenés las dos cosas. Sí. Y ahí creo que está el secreto, en uno poder ver la magnitud de la cantidad de gente a la que uno puede llegar con esto. Totalmente de acuerdo. Jaime, ¿querés decir algo? Para complementar, yo creo que pues, lo que vos mencionabas y el mensaje, digamos, hacia el médico, hacia el consultorio es que tiene que, digamos que tiene que haber conciencia de que estamos en un mercado amplio donde si, lo que hablamos ahora, si uno no lo hace, el otro sí lo hace. Sí. Entonces, si vos llegas en tu canal tradicional, voz a voz, a 100, 200 personas, gracias a los movimientos, digamos, de las personas que te conocen, el otro médico que acaba de salir o que está construyendo su reputación puede llegar a 5.000 en cuestión de una semana, utilizando un canal diferente. Que sea bueno o malo, el tiempo lo dirá porque digamos que hay otros elementos alrededor. Pero lo que sí no es discutible es el alcance. Ese está llegando a 5.000 y yo estoy llegando a 300. Así es. ¿Sí?
Entonces, como decía Juan, no se trata de dejar de ser voz a voz, no se trata de seguir con tu canal tradicional, se trata de entrar en ese nuevo, digamos, Sí. mercado. Por un lado y por el otro, creo que es un tema de tendencia. O sea, antes yo como hacía para, y no lo voy a poner en términos de salud, pongámoslo en términos de cualquier otra cosa. Antes, si yo necesitaba, no sé, una cosa de ferretería, primero que hacía es que le preguntaba a mi hermano, le preguntaba. Ahorita no hay tiempo de hablar con mi hermano, entonces ¿yo qué hago? Pues busco en Así Instagram, es. busco en Google, pues hago Sí. otra cosa y llego más rápido, resuelvo el problema y por la noche o a la semana que me hablé con mi hermano, cogí un proveedor bueno para tal cosa. Aquí pasa lo mismo, digamos que el mundo ya se mueve, los consumidores nos movemos de forma diferente y tal vez ya no hay ni siquiera tiempo de preguntarle a alguien cercano por qué médico me recomendás para tal cosa. No, resulta que ya por otro lado lo resolví. Entonces, no es, vuelve y juega, no estar ahí, no estar en esa tendencia, no saber esos movimientos del mercado, pues pierde la oportunidad. Sí. Pierde la oportunidad. Y hay una cosa, digamos, que creo que es relevante para el tema médico, y yo lo vivo con mi hijo, y es, yo ya no solamente quiero saber quién lo atiende, sino quién es esa persona que lo va a atender. O sea, no necesito solamente el nombre. Sí, me recomendaron al médico X para el tratamiento de la piel de mi hijo. No, yo quiero saber quién es, qué estudios tiene, Testimonios que... si ha sí. tenido, si lo ha operado, qué tipo de operaciones ha hecho, si ha participado en eventos. Correcto. O sea, entre más sepa yo de esa persona, entre más informado esté, pues mejor va a ser. Y eso es otra cosa que generan las redes. Es, yo me meto y, no, es fulanito, y no sé nada de él, o es fulanito, mire su Instagram, mire la construcción de marca que ha hecho, mire las referencias de otros pacientes, y otros pacientes que también son, por ejemplo, en el caso de, yo quiero saber quién ha atendido digamos que como mi hijo, a niños que tengan esa edad, ¿cierto? No es lo mismo que atienda a adultos a que atienda a niños, etcétera. Entonces, es otra necesidad más. O sea, el médico no se puede, o la consulta no se puede quedar en el voz a voz. O sea, creo que Sí, por totalmente de más que acuerdo. funcione, no es suficiente en este momento. Es como esa disponibilidad de la información, Sí. pues la que también genera ese valor. Y tiene que estar, ¿cierto? Sí, yo pienso que hoy en día uno tiene la oportunidad, de los doctores, empresas y demás, tienen la oportunidad de llegar a millones de personas en muy poco tiempo. Cosa que antes no se veía. Así usted se puede mostrar más. Claro, puede tener más personas interesadas, puede generar mucha más confianza, porque entre usted más muestre y más posicione su marca, lo que estamos hablando ahora, pues más personas o más probabilidad de que más personas tengan el consultorio, ¿cierto? A mí pues algo particular y que me pasa como consumidor de salud, sí, digamos que salgámonos un poquito de mi rol y es, yo soy consumidor de redes y eventualmente pues voy a una consulta, no sé, del nutricionista o cualquier cosa así. ¿Qué me pasó particularmente con todo este proceso? Y es, como consumidor de redes, que veo uno influencers, venden productos, venden carros, venden apartamentos, venden un montón de cosas de una manera más transparente, ¿sí? Cuando yo me veo, digamos, ya envuelto en ese mundo y ver esa transformación de muchos médicos, lo que decía Jaime, ya hay muchos médicos que lo hacen, y cómo ellos ponen su labor de una forma transparente a las afueras de consultorio, o sea, abren las puertas de consultorio para que la gente realmente vea lo que hacen y cómo lo hacen. Ahí es donde yo digo que está la clave de la confianza. ¿Sí? Súper. Un médico que va y muestra y hace un tour por tu consultorio y me dice, uy, tan bonito, ¿dónde será? Mira la realidad atendiendo directamente a una persona, que tenga un quirófano, que un quirófano se ve así por dentro, ¿cierto? Eso le da mucho más transparencia al servicio, ¿sí? Y ahí es cuando yo digo que ese cambio de mentalidad que sacamos a esos médicos que estaban allá metidos del todo en ese consultorio y los sacamos hacia el mundo, es donde está la clave, ¿sí? Entonces lo que decía Jaime, hay una disponibilidad de la información donde yo ya no solo cojo el nombre y que Sí. ni siquiera le veo la cara, o sea, muchas veces pasa eso, uno dice, uy, mira, se ve así, la cara se ve como una persona amable, ¿cierto? Me genera confianza su cara, ¿sí? Le veo el consultorio, uy, tan bonito, se ve que es un manteso,
¿cierto? Como que ya hay tanta cosa Así es. que yo veo desde las redes, desde una página web, desde cualquier cosa que antes no veía. Antes me Sí. decían, vaya donde esté el médico, y uno embalado, ¿y dónde será el médico? Lo llamo, hablo con la asistente, ni siquiera hablo con el médico, hablaba con la asistente. Y bueno, yo voy a la consulta a ver qué. Sí. ¿cierto? Ahora con este mundo de las redes creo que uno, la transparencia le da muchísimo más Así confianza. es. Siendo así, muchachos, ¿ustedes por qué creen que hoy en día un profesional de la salud se debería educar en marketing, ventas y liderazgo? Pues tratando un poquito lo que hemos conversado, pues primero es porque es una casi necesidad existencial. En parte porque si no lo hacen, pues posiblemente Posiblemente no, desaparece. posiblemente desaparezca. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que es también lo que hemos conversado, es abrazar eso, entrar, digamos que o sea, ser conscientes de que todo está cambiando Así es. y no solamente para los médicos, pues digamos que es una cosa natural. Por ejemplo, un tema que no hemos tocado y creo que nos está tocando a todos hoy personalmente, el tema de la inteligencia artificial. Eso es una realidad con la que tenemos, con la que estamos conviviendo y con la que necesariamente vamos a convivir. Y negarla, pues por más que la neguemos, ahí está, ¿cierto? Ahí está, no va a cambiar, el mundo va para allá y es eso. Entonces yo creo que, ¿por qué hacerlo? Por eso, digamos que uno, porque vas a aparecer, dos, porque ahí está, es innegable, pero tres es porque hay mucha oportunidad de generar valor, de que si lo hacen bien desde el principio, pues van a ser los primeros también. Que si se montan en la ola, pues van a quitarle el miedo, como decía Juan. O sea, lo primero que quitar es la barrera del miedo. Y, venga, listo, ¿cómo es esto? ¿Qué me tengo que educar? ¿A qué SAWI tengo que llamar? ¿Cierto? Para que me acompañe en este proceso. Etcétera, etcétera. Entonces, creo que es eso. O sea, definitivamente hay que hacerlo. Y hay que hacerlo pensando en el futuro, pensando en que vamos a generar más valor utilizando Súper. todas estas tecnologías. ¿Qué mensaje, muchachos, le podemos dejar a todos esos profesionales y doctores que quieran empezar en el mundo digital? ¿Qué les decimos? Bueno, digamos que lo que venimos hablando y me uno a lo que acaba de decir Jaime. Lo primero que hay que hacer es quite esa barrera, o sea, abrace la tecnología como si fuera su mejor amigo. ¿sí? Sí. Hoy, por ejemplo, digamos que en el tema de inteligencia artificial, creo que estas herramientas ChatGPT y Gemini se han vuelto inclusive en confidentes de mucha gente, Sí. de que cualquier cosa van y le preguntan. Cualquier cosa. ¿cierto? Entonces lo mismo digo yo con el tema de las redes. O sea, usted como médico, abrace las redes, no crea que es un mundo aparte, que es un enemigo o que eso es para los jóvenes, ¿cierto? Sino que verdaderamente hay gente que lo puede acompañar en ese proceso y que los resultados a la final lo van a validar. ¿sí? Sí. Que vea la magnitud de esto, dése la oportunidad, porque realmente es algo que le va a ayudar, ¿sí? No lo va a sacar de su rol. Un médico nadie lo va a sacar de su rol, ¿cierto? Porque el médico es bueno por lo que hace y por lo que sabe, pero sí hay gente que lo puede acompañar a que ese rol sea inclusive mucho mejor. Sí. Para mí sería ese mensaje: abrácelo, conviértase en su mejor amigo, no le tenga miedo y aprenda de las nuevas olas que realmente, pues por eso están, ¿cierto? No, Sí. no vienen a reemplazar, no No, vienen a ayudar. adaptarse completamente. Súper, yo creo que el mensaje de familia es el siguiente y es: desde la oportunidad de trabajar en un canal de prospección nuevo, fortalezca su marca, siga fortaleciendo sus canales de venta, que es importante. Trabajen mucho en lo que es fidelización de cliente, no dejen simplemente en manos de su asistente, de su secretaria, su equipo de ventas, todos los seguimientos o fidelización que hacen a los clientes, porque a la larga pues no le van a estar haciendo un buen trabajo, ¿cierto? Encárguese de tener compañías que también le den soporte y le ayuden en esto y que asimismo pueda seguir escalando toda su práctica médica. Asimismo, familia, yo quiero agradecerles a ustedes, Wanda y a Jaime, por este espacio. En verdad me encanta toda la información que le compartimos a los doctores. Ahorita mismo, lo más importante, después de toda esta información que usted vio, que se dé la oportunidad de tomar acción, que se dé la oportunidad de ejecutar también lo aprendido acá y que asimismo contrate empresas que lo puedan ayudar en ese crecimiento. Entonces, le doy las gracias a los dos por este espacio tan espectacular y bueno, esperemos que tengamos un próximo. Claro que sí, Gracias. muchas gracias.